Es el turno del profesor Carlos Tomasini, director del Instituto de Dermatología de nuestro hospital, y que a su vez nos mostrará todo lo que es el problema del COVID en el ámbito dermatológico. Por favor, profesor. Gracias, Jean Baptista, y gracias a todos. Buen día a todos. Trataré de hablar lentamente. Tengo muchas diapositivas y ya y veo que espero no pasarme de los minutos que tengo a disposición. Esta es nuestra clínica. La CUTE ha sido quizás no olvidada, pero ciertamente es el momento de introducirla porque se demostró ser no solo rica de cuestiones patogenéticas, sino también de nociones importantes con respecto a la actividad patológica de este virus, que es complejo en los distintos órganos y también a nivel general. Volvamos un momento, esto por una curiosidad es, a diciembre de 2019 explota la epidemia. 3 meses luego, nosotros estamos involucrados en primera línea. Esta es la Lombardía, Pavía, Codogno. Se identifica como el paciente número 1, surge allí, desde el cual de aquí partiría la epidemia, aunque no sabemos que no es justamente así. Efectivamente, nos preguntamos cuánto podría haber circulado el virus en forma precedente al descubrimiento de este paciente, de este primer caso, que fue hospitalizado en nuestro hospital por bastante tiempo. Aquí el amigo, colega, dermatólogo y dermopatólogo Rafael Gianotti demostró la presencia del virus eh, con el PCR a nivel del epitelio glandular de un infiltrado inflamatorio cutáneo en una paciente que se había presentado 3 meses antes en su clínica con una sintomatología modesta. Estas eran inicialmente nuestros objetivos, pero lo siguen siendo, son absolutamente válidos, justamente porque no se ha aclarado aún el mecanismo complejo de las varias lesiones en los varios órganos y también en la piel. La dermatología italiana ha sido entre las primeras en Europa en señalar las manifestaciones cutáneas de los pacientes hospitalizados. Recordemos que eran momentos difíciles, no era simple acceder a estos pacientes, justamente porque había una fuerte restricción. Pero recalcamos que un colega dermatólogo cercano a nosotros vio una incidencia del 20% de manifestaciones cutáneas en los hospitalizados, obviamente graves, con un cuadro medio grave. Ya la primera, la primera observación evidenció un rash eritematoso como la manifestación más frecuente, seguida por la erupción urticarial y por el chickenpox, y no ligado justamente a la gravedad de la enfermedad. Con un esfuerzo logramos al final del verano a recoger 200 casos de manifestaciones cutáneas, un estudio multidisciplinario, y aquí les hago ver cuáles eran los patrones principales de estas manifestaciones.
el más frecuente, seguido por urticaroide, variceliforme, vasculítico, chilblain, lesiones que recuerdan el pernio en el 24 y la libido rachemosa, que los veremos de manera profunda a continuación. Y ya teniendo un número elevado, relativamente elevado, de pacientes, nos preguntamos si había una relación entre fenotipo cutáneo y gravedad de la enfermedad. Este es un ejemplo que les muestro, pacientes con cuadro medio graves, de una gravedad media, de estrés pulmonar, intubado. Aquí vemos un aspecto histológico donde prevalece el cuadro de la dermatitis de interfaz, en la cual un componente prevalente de linfocitos citotóxicos agrega. Y sorprendentemente hemos logrado evidenciar lo que nos parecen viriones en este caso. No me voy a detener en especulaciones patogenéticas. ¿Qué pasó en un paciente que quedó 3 meses hospitalizado, internado, y que fue dimitido de esta manera, y que ven la piel como aparece flácida? Nosotros definimos este fenómeno cutis laxa, pero se trata de una variante que se define elastólisis del derma medio. Estas encrespaturas generalizadas en las fibras elásticas vemos en profundidad en negro, y aquí faltan. Primer caso, el carácter de estas erupciones: un infiltrado linfocitario con notas de vasculitis linfocitaria asociada a alteraciones de la interfaz, mecanismo que recuerda una respuesta inmunomediata. Variantes petequial con una distribución a nivel inguinocrural de la región, erupciones con erupciones pocos días después de los síntomas. Esto es un perfecto ejemplo de este padrón. Hay muchas otras signos, señalaciones. Vimos que este patrón se asociaba significativamente con el síntoma de la tos, pero no era predictivo de una evolución negativa o de compromiso mayor de la enfermedad. Cuando se veía la edad de los pacientes. Aquí vemos el patrón urticarioso, pero no se trata realmente de urticaria, probablemente son variantes del patrón donde hay un edema mayor y una dilatación mayor a nivel de los vasos dérmicos. Es interesante notar que este patrón se asociaba en particular a síntomas gastrointestinales. La aparición en algunos casos era precoz, de breve duración y de baja mortalidad. Aquí un caso de la literatura en que esta erupción apareció 2 días antes de los síntomas de la enfermedad. Esto como para demostrar que la urticaria en tiempos de pandemia se asoció a cuestiones modestas.
Aquí probablemente puede haber una coinfección con otros virus, un surgimiento más tardío, 14 días después, con un curso rápido que fue poco estudiado. Hay pocos casos en la literatura. Este es un caso nuestro. Ven cómo se ve comprometida la mucosa y la distribución generalizada de estas lesiones con compromiso de vasos por parte de la infiltración linfocitaria, nervios, aquí también glándulas ecrinas. Variante que recuerda el síndrome de Janotti-Crosty, importante y quizás más significativos estos dos extremos del patrón, la livedo racemosa, que la vemos aquí a la derecha, y el Chilblain son en el extremo del espectro del compromiso, tienen el denominador común de un elevado didímero y elevada inflamación, y verosímilmente están relacionadas a una patogénesis inmunomediata y a una trombosis generalizada. Aquí vemos la patología de la livedovasculopatía que provoca un cono de isquemia con eritema circunstante. Tienen el mínimo común denominador con el Chilblain y sobre todo con la livedo. Es un patrón raro que se asocia de forma significativa con la gravedad de los síntomas generales, respiratorios, pero también generales del COVID-19. En nuestro estudio se asoció de manera significativa con la disnea. Aquí vemos otros ejemplos de la literatura que muestran el aspecto histopatológico y trombótico ligado a estas manifestaciones cutáneas. Vasculopatía trombogénica pausi inflamatoria prevalente en sujetos ventilados con pronóstico no bueno y asociados al riesgo de stroke y muerte. Aquí vemos simplemente, estos son unos flash, depósitos, componentes de la vía alternativa del complemento C5b, por ejemplo, en este caso, y aquí un paralelismo en este paciente entre la vasculopatía cutánea trombótica grave, el livedo, con ulceraciones y la vasculopatía de pequeños vasos. La variante grave acral se mostró sobre todo por los colegas de Wang. Aquí ven las extremas consecuencias de la necrosis de la vasculopatía trombótica en pacientes en general con pronóstico y con mal pronóstico e intubados. Nosotros observamos en gran número al inicio de la pandemia y eran señalaciones que se hacían a través de los medios, medios de las redes. Y no era posible, y en una época en que todavía no estaba en uso el tampón, el test rápido, estas personas estaban bien, no se habían expuesto al frío, pero presentaban estas lesiones que dolían en algunos casos y que
en pocas semanas desaparecían. En algunos casos fue posible hacer la biopsia y vimos el aspecto vasculopático de estas lesiones e infiltrados perivasculares y vasos ocluidos. Este es un caso que nos convenció de la relación con la infección con el COVID. Un paciente que no tenía contactos, por lo menos así parecía, sin historia dermatológica, pero con una dilatación del dímero, lesiones también dolorosas, ulcerantes, y aquí fue posible hacer la biopsia y ver la imagen de este material de basófilo de origen poco clara, pero también que muestra la vasculopatía. Este caso fue bastante excepcional y aunque pudimos demostrar una débil positividad del COVID-19 y presencia, y por lo tanto nos preguntamos si el UTI, si la piel, podrían transmitir el virus. Si por un lado, en la época pre-COVID, cuando aparecía un cuadro de este tipo, estos eran los exámenes que se hacían, se buscaba una predisposición a una enfermedad reumática y estaba el dato de la exposición al frío. En época pandémica se vuelve para nosotros importante indagar en lo que se refiere a una infección al COVID, aunque sea asintomática, con una serología o con un test PCR, etc. Termino brevemente con... No, no se escucha. Se puede ilustrar de manera general las manifestaciones, porque el COVID cutáneo es bastante raro y, y poco claro, y vimos que las manifestaciones en curso de la infección del COVID son extremadamente efímeras, duran aproximadamente una semana, 10 días, quizás 15. Son raros los casos en que duraron más. En las formas agudas, las que quizás duran más son las erupciones papuloesquemosas. Este es un caso reciente que estudiamos, una paciente que tuvo COVID en 2020 con una sintomatología general reumatológica que que ha presentado lesiones cutáneas y long COVID 3 meses después, con presencia de estas lesiones que interpretamos de natura vasculopática. Y aquí hay también una imagen de esta paciente que indica de la capilaroscopía, que muestra el círculo general. Aquí hicimos también una biopsia y en este caso se ve el cuadro reproducible el chilblain. Es el único quizás que podemos considerar long COVID cutáneo. Sobre 103 casos en el estudio cerca del 7% presentaron una evolución crónica superior a los 60 días. Es un caso de hasta 133 días y el estudio de este caso evidenció en estos sujetos ya una predisposición a la manifestación del chilblain.
y en algunos casos una predisposición a enfermedades de tipo autoinmunes. Frente a sujetos que presentan estos síntomas localizados y que de larga duración, es necesario hacer una investigación profunda. Aquí podemos evidenciar mejor las fases y de las fases del chilblain. Aquí una diapositiva sobre la importancia de la capilaroscopía en los pacientes afectados por COVID, ya que se demostró que en la mayor parte de los pacientes, en particular en casi todos los pacientes afectados por vasculopatías cutáneas por COVID, persistían anomalías del microcírculo capilar en los dedos. 1 minuto y termino. El long COVID no es como, no debe entenderse exactamente como un COVID persistente. Por ejemplo, la caída del pelo. Esta es la variante telogene fluvium, es la variante más frecuente, se observa característicamente después de 60-90 días, y en estos sujetos vemos causas pueden ser diferentes: el estrés, el efecto tóxico de los fármacos, el efecto directo del virus, directo o indirecto, la tormenta citoquímica, la caída del pelo. El pelo entra en una fase de caída que dura poco en un sujeto normal. En estos casos, esta caída se puede prolongar hasta por varios meses. Esta es una actriz de Milán que después de 2 meses se presentó con este video manifestando su preocupación por la caída del pelo. 20%, en mayor parte mujeres, presentan este disturbio. En algunos casos llegamos al 31%. Aquí un caso de nuestra clínica. Vemos esta paciente que se presentó después de 3 meses con esta caída de cabello. Otra curiosidad, también las uñas pueden mostrar un signo de infección COVID. Es una observación bastante original, la presencia de estas bandas rosadas en las uñas como posible signo de un daño microvascular de las uñas durante el curso del COVID. Esta es una demostración de que el cutis y la piel puede verse influida por el estado general. Con esto concluyo, les agradezco, y sobre todo el mensaje es que ciertamente es compleja la manifestación cutánea en el curso del COVID, pero está presente en aproximadamente el 6,7% de los casos. Consideramos que es importante poder reconocer algunas manifestaciones porque pueden representar el primer signo, el indicio, el signo presente, y en algunos casos, no en todos,
se demostró una estrecha relación entre las manifestaciones graves y, y la infección. Por lo tanto, este síntoma cutáneo debería ser introducido, según nosotros, en la lista de los criterios para sospechar una infección para el triage de los pacientes. Con esto les agradezco, pido disculpas si me demoré